Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Es el día de la mami, porque hoy estamos celebrando a mamá. Y ya lo tenemos en la línea telefónica. Don Diego Gres Cañete, ¿cómo está? Hola, mire cómo están, tanto tiempo sin escuchar su voz. Sí, nos saltamos la semana pasada. Es que tuvimos una pequeña descoordinación. Oye, Dieguito, ¿cómo celebra usted a mamá? Hoy día he tenido preparado algo con mi mamá. Vamos a ir a dar una vuelta ahí con mi hermano a su casa. Bien. Así que vamos a tener una linda jornada. Eso es maravilloso, preciosísimo. Este día de la mamá. Celebramos el Día de la Mamá no con el motivo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos dicen a través de diferentes medios, nos dicen, oye, 10 de mayo, nos decían antes, 10 de mayo de la mamá, bueno, se corrió ahora el 11 porque es el día domingo, pero siempre nos mantenemos informados gracias a la prensa, que siempre está haciendo el recordatorio y también está en la información. ¿Cómo hemos cambiado en la información? Antes nos podíamos demorar en saber lo que ocurría en cualquier otro punto del país y más nos demorábamos en conocer lo que podía ocurrir en cualquier otro lugar del mundo, Diego. Sí, pero es muy difícil. Bueno, antes de pasar a lo que me está conversando, Irmita, quería mandarle un saludo a mi mamá. Es que la quiero mucho y que ha sido una gran persona ahí en mi vida, que me ha acompañado en todo lo que yo me he propuesto y los proyectos que he realizado, así que siempre me estoy agradecido de ella y de su compañía. Ella es muy apañadora, ella es muy apañadora, ella está pero ahí al ladito de sus hijos, al ladito. Yo lo he visto ahí a Diego y siempre en aquellos proyectos que usted tiene está apañando, dando fuerza, al ladito, acompañando, y eso sin duda, bueno, obviamente que uno agradece como hijo, pero es un rol que las mamás cumplen de permanecer el máximo de tiempo allí, dándole empujoncito cuando sea necesario, porque uno dice, eso es cuando niño, pero uno va creciendo y ¿quién no va y le pregunta, oye mamá, ¿sabes qué? Pasa tal cosa, o ¿sabes qué? Mis hijos en este minuto le está pasando, y la mamá tiene el consejo justo y preciso y exacto que le ha dado la experiencia simplemente de la vida de ser mamá. Mucho te lo ha dicho con las mejores palabras, Irmita. Yo la verdad es que cuando pienso en mi mamá se me vienen todas las palabras bonitas que uno puede imaginar, porque ha sido la persona que más quiero en el mundo. Y yo creo que usted también y todas las personas que están escuchando tienen un lugar muy especial de su corazón a sus madres. Sí, sin duda alguna, pero yo creo que te pasa lo mismo que a mí, Diego. A mí y hace mucho tiempo cuando pasan estas cosas, por ejemplo, como el Día de la Mamá, a mí me pasa que se me juntan una serie de cosas y mi mente es como que está llena de muchas cosas, entonces es como que me cuesta coordinar la idea. Porque son como juntos, pensamientos y emociones. Entonces está todo junto, todo mezclado y como que todo aflora, como intenso y me cuesta. Entonces yo creo que por ahí Diego me da la idea que te debe pasar lo mismo, porque uno quisiera como dar un rosario de tantas cosas que uno siente, y en este caso específico por la mamá, que cuesta. Entonces uno esboza 2 o 3 palabras a veces porque son muchas y no haya cómo ordenar todo eso que uno tiene dentro de sí. Claro, sí, Irmita. ¿Sabes? Hace unos años atrás, bueno, para cerrar el tema y conversemos de la historia de Chile, hace unos años atrás mi mamá me dedicó una canción, pero yo en verdad creo que le aplica más a ella, que esa de la persona favorita. Tú eres mi persona favorita. Otro lado especial. Sí. Yo creo que aplica para la mamá. Así es. Y ahí mi mamá que está escuchando, la quiero mucho, mamá. Sí.
Bueno, vamos con lo que indicaban, con el tema, porque las comunicaciones, cómo han ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora tenemos eso, no sé si ha sido positivo o no, el tema de la inmediatez, de la rapidez. Bueno, antes se daba una dinámica muy distinta, pues, ahora con el tema de la globalización, las comunicaciones, ahora tenemos todo rápido, todo ahí al instante, gracias al internet, pero antes igual, cada década las comunicaciones avanzaban de manera pero impresionante. Antiguamente en Pichilemu, y bueno, en todo el país, en verdad, el medio de comunicación que existía eran las cartas. La gente se comunicaba ahí a través de un cartel que recorría a caballo ahí los pueblitos chicos. Sí. Y en las ciudades más grandes nacieron los periódicos. Estamos hablando ahí del año 1812, cuando se creó el primer periódico de Chile, que fue La Aurora de Chile. ¿Ya? Que en verdad era como un diario oficial, porque bueno, aparecían algunos textos, digamos, de opinión que escribía el mismo Fray Camilo Enrique, pero esencialmente era un periódico oficial, que publicaba las normas y algunas informaciones también que llegaban del extranjero con harto desfase, llegaban con meses de distancia, que también hablaban de los procesos independentistas de otros países. Correcto. Y bueno, si nos transportamos a lo más local, los primeros periódicos de la provincia de Colchagua datan de la década de 1850, y el primero que está en la Biblioteca Nacional que se conserva aún se llama El Porvenir, pero antes hubo uno que se llamaba El Eco. ¿Sabe usted que bueno, siempre los gobiernos le han tenido un poco de miedo a la prensa, cierto rencor, porque bueno, lo exponen cuando cometen ciertas faltas. El poder que tiene la prensa, la información. Claro, exactamente. Y en la década del 40, de 1840, bueno, gobernaron durante 30 años de corrido los conservadores, y el gobierno promovió una ley de imprenta. Pero esta ley de imprenta, o que me generaría que regularía lo que es la prensa y el tema de los pagos, no sé, pero en verdad lo que se hacía era censurar a la prensa. Y esto porque hubo un grupo de gente de corriente liberal que empezó a circular periódicos en distintas localidades del país. Por ejemplo, en Talca, en San Fernando. En San Fernando apareció un periódico que se llama El Eco. Ahí escribió, entre otros, un personaje que a lo mejor le sonará, que es Benjamín Vicuña Maquena. Claro. Y Vicuña Maquena, bueno, incluso lo llevaron preso en su momento porque varios de los artículos que aparecieron en este periódico El Eco, el gobierno los consideró que eran contrarios a la buenas costumbres, entre otras cosas, y los llevaron presos. Así nació la prensa en Colchagua, con este periódico El Eco de San Fernando. ¿Ya? Y si nos transportamos un poco más hacia la costa, llegamos a Santa Cruz, que se creó el primer periódico en 1900, ¿ya? Que se llamó La Unión. Pero en la provincia de Cardenal Caro, si nos transportamos al territorio actual de la provincia de Cardenal Caro, el primer periódico no fue en Pichilemu. ¿No? Entonces, que el primer periódico fue en Paredones. Wow, ya. En Paredones salió el primer periódico. En ese tiempo, Paredones, en 1907, pertenecía al departamento de Bichuquén, en la provincia de Curicó, ¿ya? Y en Paredones circuló el periódico que se llamó El Cometa. El editor se llamaba Rómulo Catalán, y él, bueno, ahí circuló durante más o menos un año este periódico, donde hablaban de distintos temas de actualidad de la comuna de Paredones. Salen algunas fotos ahí y algunas reseñas de personajes. Sale una reseña biográfica bien interesante del primer alcalde de Paredones, que se llama José Nicanor Montero. ¡Wow! Tienes toda la razón en la que acaba de decir. Bueno, Catalán es un apellido muy común en esa zona. Estamos hablando de Bucalemu, Paredones. Catalán es un apellido muy conocido. Me imagino que las distintas generaciones. Fue alcalde por ahí por el año 27, alcalde designado por Carlos Ibáñez, y bueno, son varios parientes ahí los que después también figuran en cargos políticos. Mireya Catalán, Sósimo Catalán, todos ellos son emparentados.
Oye, y esta familia fue la que impulsó, bueno, el primer periódico de la provincia y de la comuna de Paredones, que fue El Cometa. algo Y muy ya próximo a importante. cumplir 120 años. 120 años, ¿cómo pasa el tiempo? Diego, y algo muy importante para que no lo dejemos pasar, y ahí nos vamos acercando a nuestra comuna, poco a poco, por eso, porque es parte de la historia, lo que estamos conversando siempre con Diego, conociendo un poquito más. Algo que tú dices súper importante, imagínate, hacer la ley de imprenta en 1870 para poder coartar la información que es, digamos, lo que requería saber la población, la comunidad, la sociedad. Oye, increíblemente cómo se ha luchado con el paso del tiempo. Yo me atrevería a decir hasta en la actualidad se sigue luchando con el tema de la libre expresión. Claro, ha sido un tema recurrente, Irmita, en nuestra historia. Sí. Resulta que, bueno, como le comentaba, los primeros gobiernos del país que fueron ya como presidente, fueron los gobiernos conservadores del año 30 al 60 aproximadamente, con presidentes como Joaquín Prieto, Manuel Montt, se caracterizaron por, digamos, imponer su visión de mundo, su visión en la sociedad. Y eso se tradujo cuando se instauró la Constitución de 1833. Ya la Constitución del 33 era una Constitución bastante escueta, que trataba de regular cada aspecto de la vida del país. Incluso imponía la religión del país, en este caso la religión católica, por ejemplo. Uh-huh. Eso fue cambiando paulatinamente porque la sociedad también fue liberalizándose progresivamente en el siglo XIX, ¿ya? Y fueron incluso grupos de los mismos conservadores que empezaron a cambiar su pensamiento cuando fue avanzando el siglo, que se fueron traspasando, digamos, al otro equipo, que era el Partido Liberal, y empezaron también a impulsar ahí algunos cambios, hasta que en el año 1860 hubo un cambio de gobierno. Uh-huh. Y todo eso también tiene que ver con el tema de cómo se expresaba la sociedad. En cada comuna, en cada departamento, en ese momento, en cada provincia empezaron a salir periódicos a medida que avanzaba el siglo XIX. Y con ello también se hizo más importante también para el gobierno en ese momento ponerle un poco de visión, supervigilar lo que se expresaba, y no muchas veces era de gusto de ellos. Y claro, estas leyes, la ley de imprenta, que si no me equivoco es del 1847, después, claro, la derogaron, pero hubo otras normativas similares en tiempos posteriores. Imagine usted que ya en el año 1905, 1906, cuando empezó a surgir el tema de la cuestión social, en Iquique, sobre todo, que se dio el tema de los movimientos mineros para tener mejores condiciones laborales. Todo eso también era un gobierno que era liberal, pero también existía la censura, porque aparecieron algunos periódicos que eran de tendencia más izquierda, asociados al movimiento obrero, que también sufrieron censura. Y la censura ha llegado incluso, todos sabemos ya en años más recientes, y que se censuraron distintos periódicos en la década de los 70 y 80. Sí, conlleva también por eso siempre cuando vemos por ahí que están como esto, así no sé si estará bien o sin utilizar el término, pero como esta información clandestina, buscando allí estas imprentas que no eran, que no están como formalizadas y todo eso, para poder mantener informada la realidad que ocurría en cada zona del mundo, porque no tan solo esto de la información, obviamente la estamos centrando acá, pero en el mundo obviamente se tenían que mantener informados, y quedamos en El Cometa. Increíble, o sea, ahí nos sorprendimos, ahí nos diste una sorpresa, porque siempre hemos hablado de nuestros periódicos de nuestra comuna, pero no hubiésemos imaginado que el primero no había sido en Pichilemu, sino que en Paredones. Claro, fue en Paredones, Irmita, fue en la comuna de Paredones. Y ahí, bueno, circuló, como le decía, cerca de un año El Cometa, y dejó de circular básicamente por temas de financiamiento. O sea, es muy difícil mantener un medio de comunicación. Y que en Paredones en 1907 había sido, pero campo. Sí, así
así era. Y bueno, y el periódico igual circuló en varias comunas, por lo que decía el mismo periódico, circuló en Curicó, circuló en Bichuquén. Bichuquén era capital de departamento, que es como decir actualmente que era capital de provincia, pero era un pueblito chico. Claro. Pero siempre tuvo un periódico, tenía un periódico que se llamaba El Buen Consejo, ¿ya? Uh-huh. Y ahí salían, de repente, que no siempre tampoco, salían publicadas, por ejemplo, los actos de la municipalidad. Y ahí uno puede, por ejemplo, conocer cómo funcionaba la municipalidad de Paredones en ese momento, porque las actas de la municipalidad de Paredones están perdidas hace mucho tiempo, ¿Ya? por los terremotos y todo eso. Entonces, la fuente para conocer un poco la historia de la comuna de Paredones está en los periódicos, precisamente de Bichuquén, de Curicó, y también en los registros de la parroquia. Correcto. Y tengo entendido que también tienen unos ejemplares ahí del Cometa originales. Yo tengo algunas digitalizaciones del Cometa. Si quiere podemos leer incluso un artículo imita ¿Sí? del Cometa. A ver. Déjeme. Buenísimo, porque imagínate, estamos hablando de 1907. Poder conocer qué se escribía en aquella época, que ha pasado tanto tiempo, es interesante. ¿Qué se escribía? ¿Qué era lo que le interesaba allí a la comunidad? Conocer cuáles eran las informaciones que tenían en aquel minuto, sin duda, claro. Que es importante. Antes de que comencemos con Pichilemu, bueno, ¿sí? Leamos del Cometa. Dice, el Cometa, año 1, Paredones, domingo 18 de agosto de 1907, número 1, periódico social, literario y noticioso. Aparece cuando le dé la gana o cuando algún motivo especial lo exija, pero siempre por lo menos una vez al mes. Rómulo Catalán, administrador. Suscripciones y avisos a precios convencionales. Número suelto, 5 centavos. 5 Nuestro programa. centavos. Sí. ¿Ya? Viene el Cometa a llenar una necesidad sentida, a servir los altos intereses comunes, a coadyuvar a la difícil tarea del engrandecimiento moral y material de esta comuna, a que todos estamos obligados. Ahí sigue, bueno, su artículo de la editorial, que es la presentación del periódico, y aparece en la portada del primer número un artículo que se llama Crisis Municipal, nulidad de la elección de alcaldes. O sea, estamos hablando de 1907 y ya estamos con problemas. Siempre no había problemas en mi. También recuerdo, bueno, yo revisé estos diarios hace mucho tiempo, sí. Hablaba del asesinato cometido en contra de un regidor, que era Daniel Vidal, si no me equivoco. Es un regidor de apellido Vidal, que es pariente del señor Vidal, que era de la casa Vidal de Pichilemu. Correcto. Ya ellos eran del Maqui, de allá del límite con Pichilemu. Y el señor lo asesinaron a sangre fría en el año 1908. Él era regidor y bueno, ahí hay varias noticias del tema de cómo se persiguió a los delincuentes, a los que lo mataron. Creo que los pillaron finalmente ya en población, cerca de Peralillo. O sea, nosotros, yo creo que en la prensa de aquella época veníamos a conocer como ya el resultado de todo, porque no sé si era como más rápido el encontrar a quienes, digamos, realizaban ciertos hechos que estaban, digamos, que eran hechos no legal, no regidos con la ley, ¿me entiendes? Entonces, quizás claro. Nos enteramos del resultado porque las noticias cuánto tiempo después llegaban a nuestras manos y como qué es lo que pasó al final. Se resolvió tal caso y allí encontraron a quien lo cometió. Entonces, yo creo que por ahí vamos. ¿Y cuándo se nos ocurrió por esta zona tener allí informaciones? Bueno, el Cometa circulaba una vez al mes, pero aquí en Pichilemu tuvimos 2 periódicos que nacieron y vivieron al hilo de 2 temporadas del verano. El primer periódico se llamó El Puerto. El Puerto. Pichilemu, como usted sabe, y como lo han escuchado en los anteriores espacios, tenía la calidad de puerto menor, aunque ya para 1908... era básicamente una ruina del puerto que tenían. Claro. Y el puerto se imprimía en San Fernando, en la imprenta de Augusto Ramírez. Augusto Ramírez era un señor que era hijo de un político de San Fernando, del Partido Liberal, que fue también alcalde de esa comuna por ahí por el 1897, si no me equivoco.
Y Augusto Ramírez era el hijo, y él lo ayudaba, bueno, con la edición de otros periódicos en San Fernando, y estuvieron otros periódicos allá como La Palabra. La Palabra fue un periódico que circuló por varios años en la ciudad de San Fernando, y en esa imprenta es donde salió el primer número de El Puerto. Usted se preguntará, bueno, Pichilemu está tan lejos de San Fernando. Claro. Pero el tema es que el diario lo traían en ferrocarril y llegaba aquí en los carruajes que llegaban hasta la comuna, hasta Claro. el pueblo de Pichilemu, Correcto. para la temporada de verano. Ahora, Solamente en el verano. Solamente en el verano. Bueno, el puerto salió por primera vez el 16 de enero de 1908, y tiene un otro número. Sabemos que salió por lo menos 3 veces, ¿ya? Pero podría haber salido más. Ajá. Ahora los números que existen en la Biblioteca Nacional, los ejemplares son solo 2, que es el número 1 del 16 de enero de 1908 y el segundo que es del 5 de febrero. ¿Ya? Claro. O sea, tiene que haber salido por lo menos una vez por semana este verano de 1908. Imposible que saliera una vez al mes, porque fuese como un resumen mensual de las informaciones. No, claro, porque salió el 16 de enero y el 5 de enero de 1908, de febrero quiero decir. Entonces tuvo que haber salido una vez a la semana. No tengo, voy a ver el calendario de 1908. Claro. O bueno. Ya. Enero. ¿Sí? A ver, salió el 16 de enero, que era día jueves, Uh-huh. ya, y después tuvo que haber salido el día 23. No, tuvo que haber salido en algún punto ahí entre medio entre el 16 y el 5 de febrero. Correcto. Bueno, informaciones. Este era el primer periodo, El Puerto, que estaba muy acorde a lo que existía aquí en nuestra comuna. ¿Cuál vino después? El Marino. Pero pues usted no existía en ese tiempo, vos, Diego. Era otro marino. Era el primer Marino, Ah, ya, otro marino. Sí, el Marino de 1917. Ya. Esta salió más veces. Hasta entonces, bueno, el señor, el mismo señor Ramírez, Augusto Ramírez Olivares, Uh-huh. en esa ocasión, en el verano del 17, trajo el periódico, trajo la imprenta a Pichilemu y lo tuvo cerca de la casa de los Jaramillos, ahí en la calle Errázuri. Ya. Errázuri de aquí, de cerquita del centro de Pichilemu. Correcto. ¿Ya? Y este periódico circuló entre enero y marzo de 1917. Él dice en el primer periódico, en la primera edición del 14 de enero del 17, presentamos hoy esta pequeña hoja periodística con la pretensión de llenar una necesidad local de temporada. El balneario de Pichilemu necesita hallar un boletín que sirva de lazo de unión del pensamiento entre los veraneantes que favorecen con su presencia esta playa. El Marino cree cumplir una aspiración generalmente sentida al salir a luz aquí, donde sería aventurado suponer siquiera la existencia de un taller tipográfico. El Marino es editado en talleres propios en la misma localidad. Verdad que esta hoja es de modestísima presentación, pero es grande el ideal que viene a servir y cree contar con la protección de chicos y grandes para llevar a feliz término el propósito de comodidad informativa en los hechos de carácter local. Ustedes se imaginarán, imitan, que era muy difícil imaginar en Pichilemu un periódico. Correcto. Pero el diario igual tenía hartos avisos. O sea, si usted lo abría, era un periódico de 4 páginas. Ajá. En la portada estaba llena de avisos, el interior lleno de avisos de distintos negocios de San Fernando principalmente, pero a medida que avanzó y su publicación, salían avisos, por ejemplo, Hotel Chile. Dice: Hotel Chile, como de costumbre, ofrece a su distinguida clientela de pensión cómoda y económica, por carta y su dueña de Lina Valenzuela. Hay otro que dice: carruajes cómodos y muy firmes, especialmente para paseos a Tahuil o viajes a cualquier otra parte. Ofrece Santos Manrique, Pichilemu. Santos Manrique después fue regidor en los años 20 de Pichilemu. También hay otro aviso más chiquitito, dice: pensionistas recibe Abraham Osorio, Pichilemu. Carbón y leña y corderos gordos vende muy barato Ventura Cornejo, Pichilemu. Oye, buenísimo, qué buenísimo. Quiterio González recibe pensionistas, precios módicos. ¿Cuál? Pichilemu. Quiterio González. Quiterio González, ¿ya? Oye, también hay otro, dice, pero estos son de otras ciudades, dice,
Deben de haber salido de San Fernando. Claro, deben haber salido otras ciudades porque aquí había muy poco, me imagino en aquella época, el comercio, entonces salían a comprar afuera. Y uno de los puntos que debe haber sido más importante es Santa Cruz San Fernando. Entonces, por eso que... Es que era más importante San Fernando que Santa Cruz, porque Santa Cruz pertenecía a la otra provincia. Entonces, cuando tenían que hacer algún trámite, tenían que irse a San Fernando, no a Santa Cruz. Correcto. Por ejemplo, el conservador de bienes raíces no servía ir al de Santa Cruz porque pertenecíamos a San Fernando. Ya eso cambió un poquito después, pues cambió en el año 28, pero antes todo en San Fernando. ¿Y después cuál vino después del Marino? Después del Marino circuló un periódico que se llamó Pichilemu. Eso, ya por ahí he escuchado yo. Sí, este salió en el año 44, por primera vez. Tuvo varias etapas, pero la primera fue del año 44, el 31 de enero. Ya, este diario lo fundó Carlos Rojas Pavés, que era el secretario municipal. Ajá. Y tuvo ahí algunos artículos del señor José Arraño, Acevedo. Wow. Debe sonarle optimista. Por supuesto. Por supuesto, un tremenda persona, un personaje de Pichilemu. Don José Arraño Acevedo. El primer periódico de Pichilemu, la primera edición fue el 31 de enero del 44. ¿Ya? La idea igual de este periódico, al contrario del Marino, por ejemplo, era darle una circulación más periódica, y de hecho se extendió varios meses. Da algunas informaciones, por ejemplo, de las elecciones del año 44. Este año se eligieron regidores, y el Pichilemu no fue la excepción, se eligió una municipalidad. Ya el alcalde en ese momento, el año 44, cuando comenzó el año, era Felipe Iturriaga, pero él no perdió la elección, se salió elegido regidor, pero no lo confirmaron como alcalde, quedó Armando Catoca. Ya, y en este periódico salen algunas fotos, por ejemplo, sale una foto del señor Manuel Córdoba, sale también el que fue el primer regidor socialista, una fotografía de él, puedo buscar el nombre. Oye, imagínate, 1944, 31 de enero. Yo diría Humberto que aquí... Humberto Caete. Yo creo que hace un quiebre todo este tema de la prensa. Ya aquí podríamos decir con el periódico, el Pichilemu, podemos decir que ya estábamos en un ámbito más local, algo que se realizaba aquí y que se intentó no tan solo la información para cuando llegaban turistas, sino que la información en cualquier época del año. Esa era la intención, o sea, que saliera mayor cantidad de tiempo. Sí, bueno, la idea era que saliera más seguido, salía 2 veces al mes, pero igual el diario era impreso en Rancagua y en Curicó. Correcto. ¿Ya? ¿Quiere que le lea, por ejemplo, algún aviso de la propaganda política? A ver, 1944, ¿cómo era la propaganda política en aquella época? Dice: lista de derecha, Partido Conservador, Juan Bautista Lagos Tovar, Augusto Leyton Caro, Felipe Iturriaga Esquivel, Humberto Llanos Martínez. 4 representantes del Partido Conservador a quien debe Pichilemu todo el adelanto obtenido hasta la fecha, dentro de las posibilidades y escasos medios de que se ha dispuesto. Ayudadlos con vuestros votos en la elección del día 2 de abril próximo, a fin de que puedan continuar trabajando por el progreso del pueblo y de la comuna, y puedan dar término a las obras recientemente iniciadas: mercado, alcantarillado, pavimentación, etcétera. Vote por la lista del Partido Conservador. O sea, no hemos cambiado mucho de aquella época de 1944 a la actualidad, y cosas que siguen siendo. Usted sorprenderá, Imita, que en el Marino del año 17 se hablan temas muy contingentes. Se habla del tema del agua potable, se habla del alcantarillado. De hecho, el Marino en el año 17 hace una campaña pero muy grande para que Pichilemu pueda contar con agua potable. Están con el tema ahí de que no habían fuentes de agua apropiadas. Entonces el Marino propone, puede salir, por ejemplo, de la Laguna del Perro. ¿Ya? Se habla del estanque, de la instalación del estanque. Imagínate usted, Imita, 108 años atrás, estamos hablando de los temas que todavía están, pero latentes en la comuna. Correcto. Y volviendo al Pichilemu, aquí tenemos la lista de izquierda. ¿Ya? Dice: Alianza Democrática, candidatos a regidores: Manuel Córdoba Morales, por su preparación y entusiasmo dentro del Partido Radical, sus correligionarios lo han elegido su abanderado en bien del progreso comunal.
Petronila Pavés de Avilés, activa militante del Partido Radical, educacionista, exdirectora de escuelas, deber baluarte de la defensa de la niñez. Patrocinará todo lo que signifique progreso y bienestar de la comuna. Humberto Gaete Droguet, actual regidor socialista, por su labor en el municipio representará a su partido por un segundo periodo. Pichilemu necesita personas activas de espíritu público, amantes del progreso y bienestar colectivo, cerebros de alta visión que encaren con energía y rectitud las soluciones a sus vitales problemas. Esto lo solucionarán los candidatos de la Alianza Democrática. Votar por la lista de izquierda es valorizar sus derechos. También hay otro aviso, que es más largo, del Partido Liberal. En ese momento los candidatos del Partido Liberal eran Armando Catoca, que quedó alcalde ese periodo, 44-47, Julio Magnolfi, que era el dueño del hotel Ross, ¿sí? Carlos Silva, Juan Polanco y Marina López Galarza. Ella era hija de Serafín López, que fue alcalde del año 35, pero murió rápidamente, duró cerca de 4 meses en el carro. Falleció. Y bueno, 2 de sus hijos también fueron regidores. La señora Marina López no fue elegida, pero sí lo fueron después Samuel López Galarza. Y fue la primera regidora de Pichilemu. Oye, pero como también a través de la prensa, y qué bueno, a través de la prensa, de conocer todos estos artículos, nos damos cuenta cómo se va desarrollando también la comuna, en este caso, porque ya con el Pichilemu nos vamos poniendo así como un poquito más local, como más interesado, interiorizándonos de lo que sucede en este digamos, terruño, en esta parte, en esta comuna. Es como que viene a ser un poquito más nuestro. Claro, de todas formas, primita. Claro, con una visión. Este fue el primer periódico hecho por gente de aquí de Pichilemu, ¿verdad? Porque, bueno, el Marino y el puerto eran de un San Fernandino. Ahora, él podría haber tenido la mejor intención, pero una persona esencialmente local. Sabemos también que luchó por distintas iniciativas de carácter local, pero el primer periódico hecho por personas, digamos, nacidas en la comuna fue el Pichilemu. Así es. Qué bueno que ya se comenzaron a abrir las puertas, yo creo, a conocer y a valorizar y a interiorizarse por lo nuestro. Claro, el Pichilemu salió hasta el 3 de diciembre del 44 en su primera etapa. Tenía 8 números, 8 ediciones distintas, y dejó de circular. Carlos Rojas en su escrito le culpa directamente a los del Partido Conservador, que no le pagaron la publicidad. Y quebró. Claro, en ese momento quebró, pero salió en el año 49 una edición que publica los roles de Avalúo. Ya salió con ese único objetivo, publicar los roles de Avalúo. Y ahí se pierde el periódico Pichilemu por varios años. Ahí se recuperó. ¿Ya? No, en el 44 pero posteriormente, cuando están los revalúos, ahí se recuperó de lo que perdió anteriormente, porque tiene que haber sido una edición especial, que con esa publicación que tiene que haber sido, nos imaginábamos, estoy especulando, pero no lo sé, pero me imagino que habrá sido pagada, entonces poder recuperar un poquito ahí lo que había pasado anteriormente. Claro, y lo pagaba el servicio de impuestos internos. Así que, correcto. Y ahí siempre hay plata. De la inversión. Ahí siempre hay dinero, no hay problema ahí. Sí. Entre medio del vacío ahí que existió entre la circulación del Pichilemu, que pasaron hartos años, la gente de Pichilemu tenía que recibir el periódico de San Fernando de Santa Cruz. En San Fernando circularon ahí unos periódicos y todavía existe, por ejemplo, el diario La Región, que actualmente se llama Sexta Región, y La Voz de Colchagua, ¿ya? Y también hubo un tiempo el periódico El Guerrillero, que salió entre el 56 y el 73. Y en Santa Cruz, El Cóndor que siempre ha existido toda la vida también hasta actualmente. Hasta la actualidad. Oye, qué increíble la cantidad enorme de años que lleva el periódico El Cóndor en Santa Cruz, y hasta nuestros días. ¿Cuántas generaciones se han pasado informándose a través del Cóndor en Santa Cruz? 108 años tiene el Cóndor. 108 años, imagínate.
Yo que tengo memoria, que el cóndor de niña me acuerdo que los mandaban a comprar ahí al kiosco, el cóndor. Bueno, y te hacías una inscripción, y te lo iban a dejar, o sea, cada edición te lo dejaban ahí en la casita, o en el kiosco también te lo reservaban. Claro, y aquí en Chile igual se suscribían, entonces igual era como el periódico de Pichilemu, que no era de la comuna, pero llegaba igual. Correcto. ¿Y después del Pichilemu qué tuvimos? Bueno, hubo un periódico que no era técnicamente un periódico informativo, pero era un medio de comunicación igual, que se dio en el contexto de una cita religiosa que hubo en Pichilemu en el año 53, ¿ya? El Congreso Eucarístico. Ya en diciembre del año 53 se dio aquí una cita de todos los obispos y todas las autoridades de la Iglesia Católica. Asistió mucha gente para este encuentro de la religión católica nacional. Y ahí hicieron algo especial. Claro, bueno, el principal invitado era el cardenal Caro, obviamente, que era el cardenal, el arzobispo de Santiago. Bueno, y ameritaba, pues imagínate ser de esta zona, hacer todo este encuentro, reunirlos a todos acá, obviamente que ameritaba que quedara plasmado en alguna parte. Claro, y en los meses anteriores circuló, se imprimía en la imprenta del diario La Región de San Fernando, un periódico que se llamó La Voz del Congreso. ¿Ya? ¿Este es de acá? Número, ¿de dónde es ese? Dice La Voz del Congreso, órgano oficial del Congreso Eucarístico de Pichilemu, 11, 12, 13 y 14 de diciembre del 53. Ya, de lo que estábamos hablando anteriormente, sí. Qué buenísima. En su portada de este periódico, que era una hojita chica, debe haber sido tamaño mitad de carta. ¿Ya? Era muy chiquitito. Claro. Dice, esta era una foto del Papa Pío Pío XII. ¿Ya? Pío XII. Dice, esta publicación rinde un homenaje de respeto y cariño y sumisión a su santidad el Papa, a quien el 29 del presente mes toda la cristiandad le ofrece su oración. Y aparece una presentación del periódico que dice, ¿para qué presentarnos? Y lo repetimos, ¿para qué presentarnos? El nombre de esta hojita le indica, va a ser el heraldo de todas las almas que se aprestan a venir a estas playas para rendir un homenaje grandioso a Jesús Hostia. Aspira a ser un eco anticipado de los entusiasmos que van a unir en uno solo hasta aquellas muchedumbres que llegarán a nuestras playas en aquellos días inolvidables que van a vivir a Pichilemu con su Congreso Eucarístico. Un solo ideal unirá a aquellos miles de cristianos. Un solo grito saldrá de sus labios. Una sola aspiración va a ser su ideal más querido, Jesús Hostia. Este periódico tuvo 5 ediciones. La última que tengo yo es del 30 de septiembre del 53. Es un periódico esencialmente religioso, tiene el programa del Congreso Eucarístico, se habla de las actividades que iban a hacer en esa ocasión, y se sugiere que debe haber tenido circulación en la provincia de Colchagua. Se habla, por ejemplo, del comité ejecutivo en Pichilemu del Congreso Eucarístico, que fue presidido por el párroco Rosimo Fuenzalida, secretario Felipe Torreaga, vicepresidente Carlos Echecerreta y tesorero Miguel Larravide. Oye, qué buenísimo. ¿Cómo vamos viendo y ya siendo más conocida no tan solo en nuestra zona, sino que me imagino que muchos allí llevaron esta hojita y vivieron algo especial aquí en nuestra zona, y todo quedó plasmado? Imagínate cuántos años y quedó plasmado en esta hojita que tú nos estás dando a conocer ahora. Oye, qué importante. Pero ¿sabes lo que estaba pensando en el minuto, de todo lo que nos ha hablado desde 1847 con esta ley de imprenta, lo que sucedió en San Fernando, con la Unión, con el ECO, con el Cometa, el Puerto, el Marino, Pichilemu? Es cuán importante es la información, cuán importante es que usted sepa lo que ocurre en un territorio, y eso se hace a través de la prensa. Claro, sin duda, yo fui 4 años ayudante de la cátedra de introducción al periodismo y me tocaba, lidiar con varios estudiantes, y siempre les decía yo que el rol, más que dar una información, o sea, junto con darle información y tratar de darle de la forma más fidedigna posible, es que también uno tiene una responsabilidad como periodista de dejar un registro para la posteridad. Correcto.
dejar un registro de lo que está pasando en este momento, cosa que después, bueno, ahí los historiadores tomarán esto y escribirán sus propias historias. Y ese pero es un rol muy importante el del periodista. Mira, y tú estás hablando de algo súper especial, Diego, porque hay muchas, yo me he visto, y hoy ocurre mucho, y hay personas también que a veces critican en este caso al periodista o al entrevistador, al comunicador. Hay mucha gente que no tiene el cartón, pero claro, se dedican a la comunicación igual. Y viene y critica porque tú estás dando a conocer una noticia que a veces yo conozco a aquella persona, pero ¿cómo estás dando a conocer? Pucha, no te preocupas de esto, lo otro, pero es eso, el rol es comunicar, no haces la noticia, tú no fuiste el que llevó a cabo el hecho, sino que tú informas sobre aquello. Entonces, ¿quién es el que no debería ser criticado? El que no porque no debería haber sido noticia. Ese es el Entonces, cuando hay, y hoy en la actualidad lo vemos mucho, cuando se informa y vienen otros y critican, por ejemplo, el mismo entrevistado que no le gustó la pregunta que le hicieron y lo critica y le dice, pero usted debería saber, usted no debería conocer, y tratan de transformar a la información a la inversa, que se centre en aquella persona que está haciendo su rol, su trabajo, y no en el entrevistado, que es el que está generando la noticia. A uno le ha tocado mucho ver eso, Irmita, bueno, en el diario a mí, pero seguramente usted también en la radio le ha tocado que la gente no entiende bien el rol de los medios de comunicación. Correcto. Y aparte de informar, entretener, educar, compartir, ayudar a la gente ahí activamente, muchas veces con las campañas que realizan los medios de comunicación, también tiene un rol clave ahí de la comunicación, de informar, Irmita, y ese rol no es muy bien comprendido en muchas oportunidades. Muchas veces. Incluso por las autoridades que son quienes deberían estar apoyando con más decisión a los medios de comunicación, porque finalmente son los aliados que los ayudan a comunicar sus actividades, qué es lo que está haciendo del gobierno, de la autoridad municipal. Muchas veces lo ven como un enemigo, y yo creo que es la aproximación más equivocada posible. Correcto. Y a veces, bueno, nos cuesta porque no queremos comprender que todo... a ver, vuelvo a reiterar que quien hace la noticia no es el que la está indicando, la que está dando a conocer, sino que la noticia viene de quien accionó, ¿ya? De quien accionó, de quien realizó la acción o quien dijo con palabras cosas que no fueron acertadas. Entonces, por eso es tan importante, y sobre todo cuando tienes un rol allí relevante dentro de una comunidad, estar muy cautos y preocupados de lo que estás haciendo, accionando y lo que estás indicando. ¿Me entiendes? Entonces, y a veces se puede dejar pasar cuando ocurre, porque todos nos podemos equivocar, indiscutiblemente somos seres humanos, pues de carne y hueso, todos iguales, pero nos podemos equivocar una vez, pero cuando nos equivocamos, es una, otra, y esto es reiterativo, ya, por favor, o sea, ya no puedes quedarte callado y decir, oye, todo está maravilloso, hermoso, y vivamos un mundo happy cuando la cosa no es así. Entonces, es complejo aquello, pero creo que también hemos avanzado un poquito porque hay algo súper importante que también yo creo que hemos avanzado con el tema de la prensa, y es el hecho de que tú también ya tienes libertad de pensar y opinar igual o distinto. Claro, se han dado ahí ciertos avances entre los últimos años, bueno, con la ley de prensa. Todavía falta mucho ahí con el tema de protección a los periodistas. Los periodistas y los comunicadores también, porque como le comentaba, no solo son periodistas los que tienen el título, muchas veces son comunicadores quienes por distintas razones están en los medios de comunicación y se dedican a esta labor, pero en los últimos años, bueno, se ha venido discutiendo ahí en el Parlamento distintas normativas que buscan proteger a los periodistas, porque muchas veces sufren amenazas, sufren distintas vulneraciones, y no se comprende, como usted bien decía, el rol que tiene en nuestra sociedad el periodismo. Correcto. Entonces, hay mucho que avanzar todavía en ese sentido,
el colegio de periodistas, yo, una opinión personal, Irmita, creo que no ha trabajado lo suficientemente diligente en este sentido, pero falta mucho ahí en avanzar en los derechos también de los periodistas y los trabajadores de las comunicaciones. Bueno, pero se va avanzando, que es lo más importante. Vamos a llegar hasta el Pichilemu, señora, porque llegamos hasta 1944, para que usted lo tenga presente, porque yo tengo todo anotadito aquí para hacer un resumen. En el próximo capítulo tener el resumen de todo esto, y hemos estado aprendiendo junto a Diego. Trajiste un tema muy interesante de la historia, que es parte de la historia, para conocer eso mismo, cómo nos comunicábamos, cómo conocíamos lo que estaba sucediendo dentro de nuestro territorio, pero también en otros. Pero también una perspectiva allí y me admira y me ha mantenido allí el hecho de que increíblemente de muchos textos que tú leíste de hace tanto tiempo atrás hasta nuestros días continúan vigentes, ¿me entiendes? Entonces, cómo han pasado los años y muchas palabras las escuchamos similares, y nos damos cuenta que esas palabras que se usaron en ese minuto se vuelven y se reiteran con el paso del tiempo, pero la acción continúa siendo la misma. El que entendió, entendió. Un diario, el mito del año 17, hay varias cosas que no han cambiado mucho. Por eso te digo, la retórica sigue siendo la misma, para una forma de convencimiento, pero en la acción sigue siendo la misma y seguimos de 100 un 10%. Ese es el problema. Es lamentable. ¿Verdad? Sí. Dieguito Grace Cañete, la invitación extendida, porque yo tengo aquí en mis manos y lo tengo marcadito donde voy. Lo tengo. No te voy a decir con qué lo tengo marcado, porque si no todos se van a reír, pero lo tengo marcadito, aquí lo tengo en mis manos. Historia de Pichilemu, de Diego Grace Cañete, con esta fotografía que la sigo admirando porque la encuentro preciosa, maravillosa. Ahí la casa de los abuelos del Cardenal, maravillosa fotografía, me encantó. Y por supuesto este libro que está pero súper, oye, ¿sabes que a mí me ha pasado que he ido leyendo un capítulo? ¿Va? A ver, deja, incluso en algunas partes me devuelvo, pues devuelve, va, y esto, va, ya, no lo sabía, y sigo leyendo, me sigo encontrando con sorpresas. Este libro que ya va a tener su lanzamiento y que falta poquito. Sí, falta poquito, Irmita, ya el 20 de mayo, en poquitos días estamos preparando todo para que sea algo bien bonito e interesante. Pero la invitación es principalmente para que la gente pueda obtener el libro y lo lea y se entere ahí de tantos detalles. Uno ha tratado de denunciar en todos estos espacios que hemos tenido aquí en la red entre otros, de lo cual estoy sumamente agradecido con usted y con don Jorge por el espacio prestado. Hemos conversado, pero muy sucintamente, o sea, los detalles mucho más profundos en distintos temas que hemos abordado en este libro. Mira, lo pueden encontrar en la página. En la página 146, tras un largo debate, los asistentes acordaron constituirse en cuerpo de bomberos voluntarios con el objeto de proteger vidas y propiedades de los incendios y otros siniestros que ocurran en Pichilemu y en otros lugares de la comuna. Adoptar para este cuerpo de voluntarios la organización y régimen de otros similares del país y formar una primera compañía bajo el lema abnegación y disciplina. El primer directorio del cuerpo de bomberos quedó integrado por, búsquelo usted, aquí en Historia de Pichilemu, de Diego Grace, Fundación Cultural Región de Colchagua. ¿Dónde encontramos el libro? Lo pueden encontrar ahí en el kiosco de don Pedro Huerta, en calle Ángel Gaete con Aníbal Pinto, en el kiosco de Huitoño, en Ortúzar con calle Manuel Montt, en la tienda Gaviota Home de Cawil, o se pueden comunicar conmigo en mi teléfono. Es el más 569-5601-2861. También está disponible en las plataformas Mercado Libre y Busca Libre, y también en el sitio web regiondecolchagua.cl.
El Club de Leones, el primer Club de Leones estuvo en Pichilemu, fue fundado el 10 de enero de 1956. Patrocinó su establecimiento el Club de Leones de Santa Cruz. La página la página 161, no es para tanto. 161. Oye, está bueno, está muy bueno. 20 de mayo en el auditorium de la Ilustre Municipalidad a las 17 horas. 17, porque usted sabe que los chilenos y buenos pichilemenos llegamos justo atrasados. 17:30 horas, ahí va a ser el lanzamiento de este libro que va a estar muy bueno, así que todos están cordialmente invitados. Diego, nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana, invita, y para terminar el tema de los medios de comunicación, hablar de cualquier otro tema que aparezca. Pero es que estamos recién en los medios escritos, después aparecieron otros medios. Es muy importante dar el contexto apropiado porque nosotros somos una comuna, ya viven cerca de 25.000 personas, pero no nos encontramos en el aire, o sea, hay que dar un contexto ahí importante, y hicimos esta aproximación ahí con el tema de los medios de comunicación ahora en este semestre. Así es. Gracias, Diego, que esté muy bien. Igual usted, un saludo ahí a todas las mamás. Gracias a todas las mamás, gracias Diego, a todas las mamás, como dijo Diego, damos un saludo bien especial a todas las mamás en su día. Bueno, me imagino que hoy ya habrán sido regaloneadas, a pesar de que obviamente y lógicamente los 365 días del año. Feliz día, mamá. Mamá, tu amor es como un río que fluye eternamente, nutriendo cada rincón de mi ser. En tus ojos encuentro la paz, en tus abrazos la seguridad y en tu corazón ese cálido hogar. Feliz día a todas las mamás que están en nuestra sintonía. Para ustedes, mamá, pásenlo muy bien, hijos. Para quienes no tienen a su mamá, por supuesto, recuérdela, porque siempre se lleva en el corazón, y allí usted la recuerda, y allí, por supuesto, usted mantiene eso tan especial y tan importante como son cada recuerdo, cada acción, cada abrazo, cada beso que le dio allí su mamá, y que quedó, por supuesto, en ese corazón guardado como un gran e inmenso e invaluable tesoro para usted. Muchas felicidades, mamá, y por supuesto que lo pases muy bien hoy o mañana, pero ojalá los 364 días del año tengas también ese reconocimiento de tus hijos. Feliz día. Y yo los voy a dejar cordialmente invitados a la programación especial que vamos a tener aquí en tu radio Entre Olas por la tarde de hoy sábado y mañana durante toda la jornada de mañana domingo. Agradezco también a todos quienes hicieron ecos en parte del comercio, hicieron eco de este llamado para estar y poder generar esta programación especial. Gracias. Y quiero también que presten mucha atención a quienes envían estos saludos a sus clientas mamás, a usted, a todas las mamitas, y por supuesto le agradezco la confianza en mi persona y en este medio de comunicación para estar presentes en esta programación especial, hecho, pero no lo dude, hecho con todo mi cariño y corazón para usted. 93.1, 93.7. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.